Evangelio de hoy. Domingo 24 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 13, versículo 22 al 30. Jesús iba enseñando por ciudades y aldeas. Mientras se dirigía a Jerusalén, un hombre le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo: Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se haya levantado y cerrado la puerta, empezaréis a quedar fuera y a llamar a la puerta, diciendo: Señor, ábrenos. Pero él os responderá: No sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: Hemos comido y bebido contigo, y enseñaste en nuestras plazas. Pero él os responderá: No sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos los malhechores. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras vosotros quedáis fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El camino hacia la salvación, un llamado urgente y transformador. En este pasaje, Jesús nos habla de una cuestión fundamental, la salvación. Una pregunta se plantea a Jesús: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Esta interrogante, aunque aparentemente sencilla, revela una preocupación muy humana. El temor de ser excluidos, de no estar entre los elegidos. La respuesta de Jesús, sin embargo, no es una confirmación simple de cuántos serán salvos, sino una enseñanza profunda sobre la naturaleza de la salvación y el esfuerzo necesario para alcanzarla. Jesús no se limita a responder directamente, sino que invita a reflexionar sobre el camino angosto y la puerta estrecha, desafiándonos a reconsiderar nuestra vida y nuestras prioridades. La puerta estrecha, un símbolo de desapego y disciplina. Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, nos dice Jesús. La puerta estrecha no es una imagen casual o incidental, sino una invitación a vivir de manera contracultural. En un mundo donde todo parece ser accesible, rápido y fácil, Jesús nos llama a un camino diferente. Un camino que requiere esfuerzo, dedicación y sacrificio. La puerta estrecha es un símbolo de la disciplina y el desapego que necesitamos tener si queremos entrar en el reino de Dios. El acceso al reino no se trata de una entrada sin restricciones, sino de un camino que requiere que dejemos atrás muchas de nuestras ilusiones y deseos egoístas. La puerta estrecha también nos recuerda que la salvación no es algo que podamos tomar a la ligera, ni es un regalo dado a quienes simplemente desean una vida sin esfuerzo. El esfuerzo necesario para la salvación. Es interesante que Jesús use la palabra esforzaos. No se trata solo de desear la salvación, sino de hacer un esfuerzo consciente y continuo para alcanzarla. Este esfuerzo no implica que podamos ganarnos la salvación, ya que esta es un regalo gratuito de Dios, sino que se refiere a la disposición activa de nuestra parte para vivir según los principios del reino. Esfuerzo significa no dejar que nuestra vida pase sin atención,
Sin una verdadera búsqueda de lo divino. Sin una transformación real en nuestras acciones y pensamientos. La salvación es un proceso. Un caminar continuo de conversión y santificación. Cada paso que damos hacia el reino de Dios. Cada acto de amor y misericordia. Nos acerca más a esa puerta estrecha. La exclusión sorprendente, aquellos que llamaron tarde. Luego Jesús presenta una escena inquietante, muchos intentarán entrar, pero no podrán. Imaginen la desesperación de aquellos que, al final del día, llaman a la puerta y reciben una respuesta que no esperaban: no sé de dónde sois. Es una respuesta desconcertante. Pero no es arbitraria. La razón de esta exclusión no es una falta de interés por parte de Dios, sino la falta de disposición a seguir su voluntad. Estos individuos que llaman tarde representan a aquellos que, aunque se acercan a Dios, lo hacen solo cuando ya es demasiado tarde para cambiar su forma de vivir. La salvación no es solo un acto de vocación o una invocación tardía, sino una vida vivida en coherencia con el mensaje de Cristo. No basta con desear la salvación en el último momento, sino que requiere de una vida que se alinee con los valores del reino desde el principio. El lamento de los excluidos. Es importante destacar la reacción de aquellos que son excluidos. En el relato, se lamentan al ver a Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas en el reino de Dios, mientras ellos quedan afuera. Este lamento refleja la conciencia de que, a pesar de haber tenido la oportunidad de entrar, su vida no estuvo alineada con los valores del reino. El lamento no solo es por no haber sido admitidos, sino por no haber entendido realmente lo que significaba vivir en el reino de Dios. La entrada al reino no se basa en una conexión superficial o temporal con Dios, sino en una relación profunda y transformadora que permea todos los aspectos de nuestra vida. El reino de Dios es para todos, pero no para todos de la misma forma. Una de las características del reino es su universalidad, es para todos, pero no para todos de la misma forma. Jesús deja claro que no todos los que esperan entrar por la puerta amplia serán admitidos. La promesa del reino de Dios es inclusiva, pero el acceso a él requiere un compromiso serio y genuino con los principios de Jesús. De hecho, muchos de los que pensaban que serían los primeros en entrar serán los últimos, mientras que los últimos serán los primeros. Este principio de últimos serán primeros es uno de los temas recurrentes en las enseñanzas de Jesús. Nos desafía a abandonar las expectativas humanas y las jerarquías que establecemos en base a la posición social, la riqueza o el poder. En el reino de Dios, la verdadera grandeza no está determinada por el reconocimiento humano, sino por la humildad y la disposición a vivir como Jesús vivió. La entrada al reino, una realidad que exige transformación. La entrada al reino de Dios no es solo un cambio de ubicación, sino una transformación interior radical. Aquellos que esperan entrar sin un cambio real en sus corazones y vidas no podrán cruzar la puerta. La salvación, entonces, no es una simple cuestión de entrar a un espacio físico, sino de ser transformados en la imagen de Cristo. El reino de Dios se define por los principios del amor, la justicia, la paz y la misericordia. Cualquier intento de entrar sin haber abrazado estos principios es vano. Porque el reino no se trata solo de una salvación de lugar,
sino de una salvación de ser. La vida en el reino de Dios es una vida de constante transformación hacia la plenitud que Dios ha soñado para cada uno de nosotros. El futuro abierto y la gracia que desborda. El pasaje también apunta a la gracia abundante de Dios, que extiende la invitación a todos. Jesús habla de gente de todas partes que se sentarán a la mesa en el reino, del este, del oeste, del norte y del sur. Aunque la puerta sea estrecha, el corazón de Dios es tan grande como el universo, y su invitación es tan amplia como la misericordia misma. Este pasaje también nos invita a recordar que la salvación de Dios está siempre abierta a todos los que, con un corazón arrepentido y sincero, buscan entrar. No hay un límite de personas que pueden ser parte del reino de Dios. La única condición es un corazón dispuesto a recibir su gracia. La elección de la puerta estrecha, un camino de decisiones diarias. El llamado a esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Es un recordatorio constante de que la salvación es una decisión diaria. No es suficiente con un solo acto de fe o una simple oración, sino que la vida cristiana es un camino continuo de elección. La puerta estrecha no es algo que podamos atravesar sin un esfuerzo consciente, sin la disposición a abandonar lo que nos aleja de Dios. Cada día debemos tomar decisiones que nos acerquen a esa puerta. Cada acción y pensamiento debe estar alineado con los principios del reino de Dios. La entrada al reino no se limita a un momento singular, sino que requiere una fidelidad persistente a la voluntad de Dios. La sombra de la apariencia frente a la realidad del reino. Muchos creen que la puerta al reino de Dios es amplia, porque han adoptado la mentalidad de que el camino fácil debe ser el correcto. Este es el error que muchos cometen al buscar una vida cristiana cómoda, que no exige sacrificio ni transformación. Jesús nos dice que el camino del reino es estrecho, que no está marcado por placeres momentáneos ni por el respeto humano. La salvación no se trata de la apariencia externa, ni de vivir de acuerdo con lo que el mundo valora. En el reino de Dios, la verdadera riqueza es el amor, la humildad y la justicia. La entrada a este reino no es fácil ni automática, pero es la única que conduce a la vida plena. Nos invita a no dejar que las apariencias nos engañen, sino a mirar más allá de lo inmediato, buscando siempre lo eterno. La desesperación de los que lo aman tarde, un llamado a la reflexión. El pasaje nos presenta una imagen desconcertante. Aquellos que intentan entrar tarde y se encuentran con la puerta cerrada. Este es un recordatorio grave de que la gracia de Dios no es algo que podamos simplemente reclamar cuando lo deseemos. Aunque la invitación de Dios es constante, el tiempo para entrar en su reino no es infinito. Esta advertencia nos llama a no vivir como si tuviéramos tiempo ilimitado, sino a responder con prontitud a su llamado. La vida no es algo que podamos dar por sentada. La oportunidad de entrar en el reino es un regalo que no debemos dejar pasar sin respuesta. Este pasaje no es una amenaza, sino un llamado a la conciencia. Nos invita a vivir en constante preparación, conscientes de que la puerta no siempre estará abierta. La responsabilidad de ser testigos del reino. A medida que reflexionamos sobre la puerta estrecha, se nos recuerda que cada uno de nosotros es un testigo del reino de Dios. En la tierra.
Jesús nos llama a ser ejemplos vivos de lo que significa vivir en el reino. No solo se trata de la salvación personal, sino de compartir este camino angosto con los demás. Como discípulos de Cristo, tenemos la responsabilidad de mostrar al mundo que el reino de Dios es posible aquí y ahora, no solo en el futuro. Vivir de acuerdo con los valores del reino, como la misericordia, la justicia y el perdón, es la mejor forma de ser testigos de lo que Dios nos invita a experimentar. Al hacerlo, ayudamos a otros a ver la puerta estrecha como una oportunidad de transformación, no como una barrera. El reino de Dios, una realidad inmediata, no solo futura. El reino de Dios no es algo únicamente prometido para el futuro, sino una realidad presente. Si bien es cierto que la salvación se completará en el futuro, el reino de Dios ya comienza en el corazón de cada creyente. Vivir de acuerdo con los principios del reino es experimentar algo radicalmente nuevo aquí en la tierra. La puerta estrecha no es solo una invitación a un futuro mejor, sino un llamado a vivir hoy con una perspectiva del reino. Una vida de humildad, servicio y amor incondicional. La salvación no se limita a la vida eterna, sino que también implica una transformación profunda de nuestro ser, que comienza ahora. La justicia y la misericordia de Dios. Al final del pasaje, Jesús menciona que muchos serán los últimos que serán primeros, y los primeros que serán últimos. Esta es una afirmación desafiante y transformadora, que nos habla de la justicia de Dios. Dios no mide la vida cristiana según nuestros estándares humanos. En el reino, lo que parece ser una desventaja en el mundo, como la humildad, el servicio y el sacrificio, se convierte en la verdadera grandeza. El reino de Dios invierte las normas del mundo. Lo último es lo primero y lo primero es lo último. Esta inversión nos desafía a dejar de medir el valor de las personas por su estatus social o sus logros terrenales, y a ver en cada ser humano la posibilidad de alcanzar la grandeza según los principios del reino. El sentido de la exclusión, un recordatorio de la urgencia del llamado. La exclusión de aquellos que no pueden entrar por la puerta estrecha también tiene un propósito didáctico. Es un recordatorio de la urgencia con la que debemos responder al llamado de Dios. No debemos vivir nuestra vida como si la oportunidad de entrar al reino fuera algo que podamos postergar indefinidamente. El mensaje de Jesús es claro. Hay un momento en el que la puerta se cerrará, y no debemos esperar hasta ese momento para actuar. Este recordatorio no es un llamado a la desesperación, sino a la esperanza. Porque el reino de Dios está accesible para todos los que estén dispuestos a vivir en su conformidad. La humildad como clave para entrar por la puerta estrecha. La puerta estrecha es un desafío para aquellos que se aferran al orgullo y a las expectativas humanas. El camino hacia la salvación está marcado por la humildad. Solo aquellos dispuestos a renunciar a sus propios planes, deseos egoístas y juicios humanos pueden encontrar la puerta estrecha. La humildad, la cual nos lleva a reconocer nuestra necesidad de Dios y nuestra dependencia de su gracia, es la clave para entrar por la puerta. Si nos acercamos a Dios con una actitud de soberbia o autojustificación, la puerta seguirá cerrada para nosotros. Pero si nos acercamos con un corazón humilde y arrepentido,
Dios nos abre la puerta y nos recibe en su reino. La esperanza del reino, abierto a todos los que se esfuerzan. Aunque el pasaje menciona que muchos intentarán entrar y no podrán. Debemos recordar que la puerta sigue abierta a todos los que se esfuerzan sinceramente por vivir de acuerdo con el reino de Dios. Aunque el camino es difícil, hay esperanza. La invitación de Jesús es clara. El reino de Dios es accesible a todos los que, con un corazón sincero y perseverante, buscan entrar por la puerta estrecha. No es un camino de perfección inmediata, sino de esfuerzo continuo, crecimiento espiritual y transformación personal. La gracia de Dios está disponible para todos los que se arrepienten y desean vivir según sus principios. La larga espera y el paciente llamado de Dios. El pasaje nos recuerda la paciencia de Dios. Él no se apresura, sino que espera pacientemente a que todos respondan a su llamado. Sin embargo, su paciencia no debe ser confundida con indiferencia. Aunque Dios nos da tiempo, este tiempo no es eterno. La puerta estrecha está abierta ahora. Pero no siempre será así. Vivir bajo la paciencia de Dios no significa que podemos esperar eternamente para cambiar nuestra vida, sino que es un recordatorio de que debemos aprovechar el tiempo, mientras aún tenemos la oportunidad de entrar por la puerta. La salvación, un llamado a la transformación interna. Entrar por la puerta estrecha no es solo un acto de cumplir con requisitos externos, sino un proceso profundo de transformación interior. Jesús no nos invita a hacer cosas para ser salvados, sino a permitir que Él transforme nuestra vida desde adentro. La verdadera salvación ocurre cuando nuestra voluntad, pensamientos y acciones se alinean con los principios del reino de Dios. Este proceso de transformación es lo que nos permite entrar por la puerta estrecha. La salvación es, entonces, una invitación a la conversión y a una vida nueva en Cristo, donde el amor, la humildad y la misericordia se convierten en nuestras guías. El esfuerzo cristiano, un camino de disciplina y perseverancia. El esfuerzo que Jesús menciona al hablar de la puerta estrecha no es un esfuerzo superficial o aislado, sino un camino de disciplina constante. La vida cristiana no es algo que se logra en un momento, sino que se construye a través de años de fe fiel. Oración. Estudio de la palabra y obediencia a los mandamientos de Dios. Entrar por la puerta estrecha implica perseverar frente a las dificultades, resistir las tentaciones y mantener un corazón sincero frente a Dios. Este esfuerzo cristiano no es fácil, pero es el único camino que lleva a la verdadera vida y a la salvación. La recompensa no es solo una entrada al reino, sino una vida transformada que refleja la gloria de Dios. La respuesta tardía, un desafío a nuestra conciencia espiritual. Es importante reflexionar sobre aquellos que intentan entrar cuando ya es demasiado tarde. La respuesta tardía representa a aquellos que se acercan a Dios solo cuando han agotado todas sus otras opciones. Esta actitud de esperar hasta el último momento para buscar a Dios refleja una falta de comprensión de la urgencia del llamado divino. Dios no está lejos de nosotros, pero su reino requiere que nos acerquemos con sinceridad y prontitud. El llamado de Jesús es a vivir en alerta constante,
A no dejar que el tiempo pase sin que nuestra vida esté alineada con su voluntad. Esta reflexión debe ser un desafío para cada uno de nosotros. ¿Estamos respondiendo a Dios hoy? ¿O estamos esperando a un mañana que podría no llegar? El reino de Dios, una realidad contracultural. El pasaje también resalta lo contracultural del reino de Dios. En un mundo que premia la competencia, el poder y el éxito humano, el reino de Dios se define por la humildad, el servicio y el sacrificio. Los que se creen primeros en este mundo pueden ser los últimos en el reino, mientras que los humildes y los que se sacrifican por amor a Dios y a los demás tienen un lugar asegurado. Esta inversión de valores es un llamado a cuestionar nuestras prioridades y a vivir una vida que no busca la gloria terrenal, sino la gloria de Dios. Vivir en el reino de Dios implica adoptar una mentalidad y unos valores que no se ajustan a las expectativas mundanas. Es un reino donde la grandeza se mide por la humildad y el servicio, no por el poder ni la fama. El arrepentimiento, la llave para entrar por la puerta estrecha. El arrepentimiento es un tema esencial en este pasaje. La puerta estrecha está abierta solo para aquellos que están dispuestos a cambiar su vida, a arrepentirse de sus caminos errados y a abrazar el reino de Dios. El arrepentimiento no es solo un acto puntual, sino un cambio profundo que afecta toda nuestra vida. Significa reconocer que necesitamos a Dios y alejarnos de nuestras propias actitudes, deseos y ambiciones egoístas. El arrepentimiento es la puerta que nos permite pasar por la estrecha entrada, porque nos prepara para recibir la gracia transformadora de Dios. Sin arrepentimiento, el camino hacia el reino sigue siendo inaccesible. Pero con un corazón arrepentido, la puerta se abre ante nosotros. El llamado universal del Evangelio. La invitación al reino de Dios es universal, pero no todos responden a ella. Jesús no está diciendo que la puerta esté cerrada solo para algunos, sino que muchos no hacen el esfuerzo necesario para entrar. El reino de Dios está abierto a todos, pero no todos están dispuestos a abandonar lo que les impide entrar. Este pasaje es un recordatorio de que la salvación no es exclusiva de un grupo, sino que es una invitación abierta a toda la humanidad. Sin embargo, la salvación requiere una respuesta personal y activa. Dios ofrece su gracia a todos, pero es nuestra decisión si respondemos con fe y obediencia. El reino de Dios y la promesa de la resurrección. Al final de este pasaje, se nos da una visión gloriosa del reino de Dios. Veréis a Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas del reino de Dios. Esta visión nos recuerda que el reino de Dios no es solo una realidad presente, sino también una promesa futura. La salvación no se limita a la vida aquí en la tierra, sino que alcanza su plenitud en la resurrección, cuando veremos a todos los santos en la gloria de Dios. Este es un recordatorio de que nuestra esperanza cristiana no se limita a la vida terrenal, sino que apunta a una eternidad con Dios. La resurrección es el fin último del reino. Y vivir con esta esperanza nos permite enfrentar las dificultades presentes con confianza en la victoria final. La transformación del corazón, un desafío diario.
El camino hacia la puerta estrecha es un desafío diario que nos invita a una transformación constante. Cada día tenemos la oportunidad de reorientar nuestras vidas hacia Dios, alejándonos de los hábitos y pensamientos que nos alejan del reino. Esta transformación no se logra de un día para otro, sino que es el resultado de un compromiso continuo con la fe, la oración y la obediencia. La puerta estrecha nos desafía a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios, que a menudo son contrarios a los valores del mundo. El reino de Dios requiere humildad, sacrificio y un amor genuino hacia los demás, especialmente hacia los más necesitados. Cada uno de nosotros tiene que trabajar diariamente en su propio corazón, para que esta transformación sea posible. Reconociendo que sin la ayuda de Dios, es imposible seguir este camino. La urgencia de vivir según la voluntad de Dios. El llamado de Jesús en este pasaje subraya la urgencia de vivir conforme a la voluntad de Dios. No podemos postergar nuestra respuesta al llamado divino, porque el reino de Dios requiere una vida de acción y compromiso inmediato. Cada día es una oportunidad para entrar por la puerta estrecha. Y si no respondemos hoy, podríamos no tener la oportunidad mañana. La vida cristiana no puede ser algo que se deje para mañana, pues el reino está aquí y ahora, y debemos vivir según sus principios en todo momento. Esta urgencia nos invita a no esperar una mejor oportunidad o una vida más cómoda para acercarnos a Dios. El reino de Dios está al alcance de todos, pero requiere de nuestra decisión y esfuerzo ahora. En el presente, vivir en la urgencia del reino implica estar alertas a los llamados de Dios en cada momento de nuestra vida. La humildad como llave del reino. Uno de los aspectos fundamentales para atravesar la puerta estrecha es la humildad. La salvación no es para los orgullosos ni para aquellos que se creen justos por sus propios méritos. Jesús nos llama a despojarnos de nuestras pretensiones y a reconocernos como necesitados de su gracia. La humildad es la disposición a dejar de lado nuestra autosuficiencia y a reconocer que sin Dios no podemos hacer nada. Entrar por la puerta estrecha significa aceptar la limitación humana y entender que el reino no se gana con el esfuerzo individual, sino con la gracia divina. Vivir con humildad es vivir con el entendimiento de que todo lo que tenemos y somos es un regalo de Dios, y que la salvación es un acto de misericordia que no podemos conseguir por nuestros propios méritos. La vida cristiana como un camino de desapego. El pasaje también nos invita a reflexionar sobre el desapego. La puerta estrecha no se atraviesa fácilmente si estamos aferrados a nuestras posesiones, deseos y comodidades. Jesús enseña que el reino de Dios exige que dejemos atrás todo lo que nos impide seguirle. Este desapego no significa rechazar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, sino no aferrarnos a lo material o a lo mundano de manera que interfiera con nuestra relación con Él. Vivir el reino de Dios implica reconocer que todo lo que tenemos en la vida es temporal y que nuestra verdadera riqueza está en lo eterno. El desapego nos libera de la ansiedad y el temor de perder lo que poseemos, ya que sabemos que lo más importante no se puede perder: la salvación y la relación con Dios. La puerta estrecha, un símbolo de la lucha espiritual. La puerta estrecha también puede entenderse como un símbolo de la lucha espiritual diaria. El camino hacia la salvación no es un camino fácil ni sin obstáculos,
En la vida cristiana, enfrentamos constantes tentaciones, luchas internas y presiones del mundo que intentan apartarnos de nuestra misión de seguir a Cristo. La puerta estrecha no solo nos desafía en lo físico, sino que también es una representación de la lucha espiritual que todos enfrentamos al vivir una vida coherente con los principios del reino. Es un camino de perseverancia, de resistencia ante las pruebas y de mantenernos firmes en la fe, a pesar de las adversidades. Solo aquellos que luchan contra las fuerzas del mal y se mantienen fieles a Dios pueden atravesar esa puerta, encontrando en la lucha diaria la oportunidad de crecer espiritualmente. El valor de la perseverancia en el camino de fe. La perseverancia es otro valor esencial para quienes desean entrar por la puerta estrecha. El camino hacia el reino de Dios no es solo un esfuerzo inicial, sino una carrera de largo plazo. La salvación no es algo que se pueda obtener de una sola vez, sino que requiere que nos mantengamos firmes en la fe, incluso cuando los obstáculos parecen insuperables. Perseverar en el camino del reino significa ser fieles a nuestra vocación, a pesar de las pruebas, y mantener nuestra esperanza en la promesa de la vida eterna. En el reino de Dios, la perseverancia tiene una recompensa infinita, ya que nos lleva a una relación más profunda con Dios y a una vida plena en su presencia. Así como un corredor debe mantenerse firme en la carrera, nosotros debemos ser constantes en nuestra fe y en nuestra relación con Dios. La llamada al testimonio, vivir el reino de Dios en el mundo. Como discípulos de Cristo, estamos llamados a ser testigos del reino de Dios en el mundo. No podemos esperar que otros se acerquen a la puerta estrecha si nosotros mismos no vivimos de acuerdo con los principios del reino. El testimonio de nuestra vida cristiana es una invitación constante a otros para que también entren por la puerta estrecha. Vivir el reino de Dios en el mundo implica ser un reflejo del amor, la justicia y la misericordia de Dios en cada acción que emprendemos. Cuando vivimos en coherencia con el mensaje de Jesús, somos una luz que guía a otros hacia la salvación. Nuestro testimonio no es solo verbal, sino que se expresa a través de nuestras vidas, de cómo amamos a los demás, cómo servimos a los pobres y cómo buscamos la paz, el reino de Dios y la inmensa misericordia de Dios. Este pasaje también revela la misericordia de Dios, quien ofrece la oportunidad de entrar al reino a todos, sin importar el momento en que deciden hacerlo. Aunque la puerta estrecha puede parecer inaccesible, la misericordia de Dios está disponible para aquellos que, con un corazón sincero, buscan la entrada a través de la cruz de Cristo. La puerta se ha abierto a todos, y no hay lugar en el reino para el desánimo. La misericordia de Dios es infinita, y no importa cuántos errores cometamos o cuán tarde lleguemos, siempre hay un espacio para los arrepentidos. La clave es que la misericordia de Dios no es una excusa para vivir sin compromiso, sino una invitación a la conversión y al esfuerzo sincero para seguir a Cristo. La puerta está abierta, pero debemos tener el corazón dispuesto a entrar. El reino de Dios, una realidad que exige compromiso. El reino de Dios no es algo que podamos tomar a la ligera, exige un compromiso total.
Jesús nos habla de un camino estrecho. Lo que implica que entrar en el reino no es una tarea fácil. Ni algo que ocurra de manera automática. En la vida cristiana, cada paso hacia el reino requiere esfuerzo, sacrificio y decisión. Es una invitación a una vida nueva, que se aleja de las comodidades y las seguridades del mundo, y se adentra en la aventura de vivir según los valores del reino de Dios. No es suficiente con decir que deseamos entrar en el reino. Debemos mostrarlo a través de nuestras decisiones, acciones y estilo de vida. La puerta estrecha nos desafía a reconsiderar nuestras prioridades y a buscar a Dios por encima de todas las cosas. El llamado universal a la salvación, pero con condiciones. Aunque el reino de Dios está disponible para todos, hay condiciones claras para entrar. La salvación es un regalo gratuito. Pero este regalo requiere que estemos dispuestos a cambiar, a vivir de acuerdo con los principios del reino, y a seguir a Cristo sin reservas. El pasaje de Lucas nos desafía a no tomar la salvación como algo garantizado, sino a considerar si realmente estamos dispuestos a pagar el precio que implica seguir a Jesús. Jesús no promete una vida fácil, pero sí promete que los que perseveran y se mantienen fieles tendrán su recompensa en el reino de los cielos. La puerta está abierta para todos, pero solo aquellos que hacen el esfuerzo sincero de entrar serán recibidos. Por tanto, el llamado a la salvación no es solo una invitación a un futuro lejano, sino una invitación a transformar nuestra vida aquí y ahora. La necesidad de la perseverancia en la fe. La perseverancia es una de las virtudes más importantes cuando hablamos del camino hacia la puerta estrecha. La vida cristiana no es un sprint, sino una carrera de resistencia. Aquellos que buscan la salvación deben estar dispuestos a continuar adelante a pesar de las dificultades, las dudas y las adversidades. La puerta estrecha no se atraviesa sin esfuerzo, y la perseverancia es la clave para mantenernos enfocados en el objetivo final. No podemos ser cristianos solo en los momentos fáciles. Debemos ser fieles, incluso cuando el camino se hace difícil. La perseverancia en la fe no solo nos lleva más cerca de la puerta, sino que también nos transforma en el proceso. Cada dificultad que enfrentamos y cada prueba que superamos nos acerca más a Dios, purificando nuestra fe y fortaleciéndola. El reino y la contradicción con el mundo. El reino de Dios es radicalmente diferente al mundo que conocemos. En el mundo, los poderosos y los ricos parecen tener el control. Pero en el reino de Dios, los humildes, los pobres de espíritu y los que sirven a los demás, son los que ocupan el lugar de honor. Este contraste entre el reino de Dios y el sistema del mundo es una de las claves para entender la puerta estrecha. La puerta estrecha no está hecha para los que buscan la gloria personal o la fama. Está hecha para aquellos que se sacrifican por el bien de los demás. Para aquellos que siguen el ejemplo de Cristo, que vino a servir, no a ser servido. Vivir el reino en medio de un mundo que valora tanto el poder y el egoísmo implica renunciar a esas mismas cosas y adoptar una postura de humildad, servicio y generosidad. Este llamado a la humildad es una de las características definitorias del camino cristiano. El llamado a la conversión permanente.
La puerta estrecha es también un símbolo de la conversión continua. En la vida cristiana, la conversión no es solo un evento inicial, sino un proceso constante de volverse más parecido a Cristo. La puerta estrecha nos recuerda que nunca debemos quedarnos estancados en nuestra vida espiritual. Siempre hay más que aprender, más que crecer y más que cambiar. Jesús nos llama a una conversión diaria, a abandonar constantemente todo lo que nos separa de Él y a acercarnos más a su imagen. La vida cristiana es un camino continuo de transformación. Y la puerta estrecha es una metáfora de esa transformación diaria. No podemos entrar por esta puerta sin estar dispuestos a dejar atrás nuestras viejas formas de pensar y vivir, a abrazar la novedad de vida que Cristo nos ofrece. La entrada en el reino, un asunto de fe y acción. Entrar por la puerta estrecha no es solo un asunto de creer, sino de actuar. La fe y las obras van de la mano en el camino hacia el reino de Dios. No basta con decir que creemos en Cristo, sino que debemos vivir de acuerdo con su voluntad. La puerta estrecha no se abre solo a los que tienen fe en palabras, sino a los que tienen fe en acción, que demuestran su amor a Dios a través de sus obras. Esta es una de las enseñanzas más claras de Jesús. El que quiere entrar en el reino de Dios debe vivir de acuerdo con sus mandamientos, reflejando su amor y justicia en el mundo. Las obras no nos salvan, pero son la manifestación de la fe genuina que nos lleva hacia la puerta estrecha. La gracia de Dios, el primer paso para cruzar la puerta. Aunque la puerta estrecha requiere esfuerzo de nuestra parte, es importante recordar que todo comienza con la gracia de Dios. Sin su gracia, nunca podríamos entrar en el reino. La puerta estrecha no es solo un reto, sino una oportunidad de vivir en la abundancia de la gracia divina. La gracia de Dios es el primer paso para cruzar esa puerta, dándonos la fuerza y la voluntad de seguir adelante. Solo por la gracia de Dios somos capaces de hacer frente a los desafíos del camino estrecho. Por lo tanto, no debemos ver la puerta estrecha como una carga, sino como una invitación a experimentar la gracia transformadora de Dios en nuestras vidas. Es esa gracia la que nos sostiene y nos lleva hacia la salvación, siempre que estemos dispuestos a caminar en su luz. La exclusión y la inclusión en el reino de Dios. El pasaje también plantea un desafío en cuanto a la exclusión de aquellos que no logran entrar. Aunque el reino de Dios está abierto a todos, no todos eligen seguir el camino. La exclusión no es un castigo de Dios, sino el resultado de la falta de esfuerzo y voluntad de seguir el camino estrecho. Jesús nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones, o la falta de ellas, afectan nuestra relación con Dios. Aunque todos tienen la oportunidad de entrar, solo aquellos que se esfuerzan sinceramente serán recibidos. La invitación de Dios es universal, pero nuestra respuesta personal determina nuestra entrada en el reino. Por lo tanto, debemos estar atentos a nuestra vida espiritual, tomando en serio el llamado de Jesús a entrar por la puerta estrecha. La puerta estrecha y la comunidad cristiana. La puerta estrecha no es solo un desafío individual, sino que también tiene un aspecto comunitario. Como cristianos, estamos llamados a caminar juntos hacia el reino, apoyándonos mutuamente en la fe.
La comunidad cristiana es un lugar donde nos ayudamos unos a otros a perseverar, a mantenernos firmes en la fe y a superar las dificultades. A menudo, la puerta estrecha parece aún más difícil de atravesar cuando estamos solos. Pero Dios nos ha dado la iglesia como un lugar de apoyo, aliento y fortaleza. En este camino hacia el reino, la fraternidad cristiana es indispensable, pues nos ayuda a mantener el enfoque en lo que realmente importa. Al caminar juntos, podemos ayudarnos a seguir adelante y asegurarnos de que nadie quede atrás. La puerta estrecha. Entonces, es un desafío que enfrentamos no solo como individuos, sino como parte de un cuerpo más grande. La Iglesia. El reino de Dios y los valores eternos. El reino de Dios nos llama a poner nuestros ojos en los valores eternos, no en las recompensas temporales del mundo. En nuestra vida diaria, enfrentamos una constante tentación de priorizar lo que es efímero y pasajero. El dinero, el éxito, el reconocimiento. Sin embargo, el reino nos invita a vivir conforme a valores que son eternos y que no dependen de las circunstancias cambiantes de la vida. La puerta estrecha no se atraviesa. Si estamos aferrados a lo temporal y no dispuestos a soltar lo que nos impide seguir a Cristo. Este pasaje nos desafía a reflexionar sobre qué estamos buscando en la vida. Seguimos el camino estrecho, que nos lleva a la vida eterna. ¿O preferimos los placeres momentáneos que nos alejan del reino de Dios? Vivir con una perspectiva eterna nos ayuda a tomar decisiones sabias, enfocadas en lo que realmente tiene valor en los ojos de Dios. La puerta estrecha y la desobediencia humana. A menudo, la dificultad para entrar por la puerta estrecha se debe a nuestra desobediencia. Dios ha mostrado claramente el camino hacia el reino, pero la desobediencia humana a menudo nos desvía. No es que la puerta esté cerrada para todos, sino que muchos se niegan a seguir las instrucciones de Dios. Cuando elegimos vivir según nuestros propios deseos y no conforme a la voluntad divina, cerramos la puerta a la salvación. La desobediencia no solo es un acto de rebeldía, sino una negativa a aceptar la vida que Dios quiere para nosotros. La entrada al reino de Dios no es algo que se logra por accidente o por casualidad. Requiere una decisión consciente de vivir en obediencia a su palabra. Por eso, la puerta estrecha nos desafía a dejar atrás la desobediencia y a seguir el camino de la humildad y la obediencia. Aunque sea un camino difícil. La inclusividad del reino, nadie es excluido sin razón. Aunque la puerta estrecha parece una invitación restringida. El reino de Dios es inclusivo en su esencia. Jesús no hace distinciones entre quienes pueden o no pueden entrar. Más bien, pone la responsabilidad sobre nosotros para elegir entrar. La invitación está abierta para todos, pero depende de la respuesta personal. La exclusión en el reino no se basa en un rechazo arbitrario de Dios, sino en la falta de disposición de algunos a seguir el camino que Él ha establecido. Si muchos son excluidos, es porque no están dispuestos a abandonar lo que los aleja de Dios. La puerta estrecha no es un signo de elitismo, sino una muestra de la seriedad con la que debemos acercarnos al reino. La inclusividad del reino de Dios es un recordatorio de que todos somos llamados, pero solo aquellos que toman la decisión de entrar por la puerta estrecha experimentarán la salvación, el reino de Dios y la esperanza en el futuro.
La enseñanza de la puerta estrecha también nos invita a vivir con esperanza en el futuro. Aunque la vida en el camino estrecho sea difícil, el pasaje nos recuerda que el final de ese camino es glorioso. El reino de Dios no es solo una realidad presente, sino también una promesa futura que llena de esperanza a todos los que perseveran en la fe. La promesa de la vida eterna con Dios es un consuelo que nos da fuerzas para seguir adelante a pesar de las dificultades. Vivir con esta esperanza nos ayuda a mantener el enfoque en lo que realmente importa, no en los obstáculos temporales que encontramos en el camino. La puerta estrecha puede parecer difícil de atravesar, pero la gloria que nos espera al otro lado hace que todo esfuerzo valga la pena. El reino de Dios es una esperanza segura que nos motiva a caminar con firmeza, a pesar de los desafíos que enfrentamos en el presente. La exigencia del reino, un desafío al conformismo. El reino de Dios no permite el conformismo ni la mediocridad. La puerta estrecha nos desafía a salir de nuestras zonas de confort y a ser radicales en nuestra fe. Vivir para el reino de Dios requiere un esfuerzo consciente para rechazar las soluciones fáciles y los compromisos que van en contra de su voluntad. La mediocridad en la vida cristiana no lleva a la puerta estrecha. Solo una dedicación total, una entrega completa a Cristo, nos permite seguir el camino angosto. La exigencia del reino no es una carga, sino una oportunidad para vivir una vida de plenitud en Cristo. Cada decisión que tomamos, cada sacrificio que hacemos en nombre de Dios, nos acerca a la puerta estrecha y nos prepara para la recompensa eterna. La fidelidad en el camino de la fe. La fidelidad es otro aspecto fundamental de este pasaje. No basta con entrar por la puerta estrecha una sola vez. Se requiere fidelidad en el caminar diario. La vida cristiana es un camino de constante dedicación y fe. A veces, puede parecer que los que no siguen el camino de Dios tienen una vida más fácil. Pero la fidelidad a Dios es lo que realmente trae la paz duradera. Es fácil caer en la tentación de abandonar el camino cuando las dificultades surgen. Pero la fidelidad es la clave para atravesar la puerta estrecha y alcanzar la salvación. Cada día que seguimos a Cristo con fidelidad, estamos un paso más cerca de la plenitud del reino. La fidelidad es lo que nos permite mantenernos firmes en nuestra fe, sin importar lo que el mundo o las circunstancias nos presenten. La invitación a la conversión continua. El pasaje también nos llama a una conversión constante. El camino hacia la puerta estrecha no es una vez y para siempre, sino una invitación a una conversión continua. A lo largo de nuestra vida, siempre hay áreas en las que necesitamos arrepentirnos y renovar nuestra disposición a seguir a Cristo. La conversión no es algo que ocurre una sola vez, sino un proceso continuo de volver a Dios con todo nuestro ser. La puerta estrecha nos recuerda que el reino de Dios requiere una vida de cambio, crecimiento y renovación diaria. Cada momento de nuestra vida es una oportunidad para hacer un giro hacia el reino, para volver al corazón de Dios y vivir más plenamente para Él. La promesa de la salvación para los que perseveran. Finalmente, este pasaje nos da una promesa: aquellos que perseveran en el camino estrecho recibirán la recompensa de la salvación. Aunque el camino pueda ser difícil y lleno de desafíos, la recompensa final es más que suficiente.
Para quienes siguen fielmente a Cristo. La salvación es la meta final. Y entrar por la puerta estrecha es el primer paso hacia esa meta. El reino de Dios. Con todas sus bendiciones y riquezas. Es el destino final para aquellos que se mantienen firmes en su fe. Siguiendo a Cristo hasta el final. Así. A pesar de las dificultades del camino. Podemos vivir con la certeza de que la recompensa es segura para los que perseveran en la fe.